Hola, hola, papá. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Saludos para todos. Bueno, aquí estamos. Pareciera que finalmente de salida de esta pandemia, dirías vos. Bueno, yo repito lo que digo siempre, mi papá tenía razón. ¿Hasta dónde puede entrar un perro en un bosque? Hasta la mitad, porque después de la mitad empieza a salir. Sí, Está más que claro que hemos pasado ya la mitad de la pandemia y por lo tanto está más que claro que empezamos a salir. No hay ninguna duda. sí. No se terminó, no hay que cantar No, no, victoria, no hay seguro, que... seguro que no se terminó, pero sí me parece que cuando menos estamos como en un momento distinto, con otras condiciones, con otros problemas y con otras circunstancias que requieren como otra cosa, así como nos tuvimos que adaptar un montón para un lado al principio, ahora tenemos que adaptar para otro lado, me parece, ¿no? Estamos como en un momento de quizás no tanto evitación del virus, sino convivencia con el virus, creo. Y todo en la etapa final de aquellos 5 escalones que alguna vez diseñamos, que es la historia de aprender. Bueno, ¿qué voy a aprender de todo esto? ¿No? ¿Qué Ujú. voy a aprender? Como dicen los sufis, no importa cuán delgada sea la feta de queso, siempre tiene dos caras. Y Ujú. la catástrofe pandémica también tiene dos caras. Una, la de la catástrofe en sí, de todo el daño que ha hecho, coincidiendo con lo que decimos desde el principio, ¿no? Que además esto es Sí, importante recordarlo. Y la otra, la de, bueno, no qué tuvo de bueno, sino qué de bueno vamos a sacar, qué vamos a aprender de todo esto. exacto. Como venimos diciendo, la pandemia en sí no tiene nada de bueno, ni lo ha tenido, pero como de cualquier cosa mala que sucede, tenemos que hacer el trabajo de extraer, a ver qué podemos aprender de esto, qué bien podemos extraer. Está muy bien. Yo, por si acaso alguien no lo sabe, el concepto de la palabra resiliencia viene del mundo de la física y del mundo de la industria. Mm. Resiliencia es el proceso por el cual un cristal sometido a temperaturas mayores de 1000 grados se endurece en lugar de derretirse. Se vuelve tan duro como el acero y se vuelve Mm. vidrio templado. Mm. Vidrio templado es Bueno, un por si vidrio si alguien no lo sabía, seguro, porque yo no lo sabía, para empezar. Así que ya tenemos a alguien que no lo sabía. bueno, se vuelve vidrio templado y es un vidrio resiliente. Por Mm. un producto de un efecto físico extremo, adquiere una dureza, una durabilidad y una resistencia que no tenía antes. De igual modo, con los seres humanos, todos tenemos el potencial de templarnos, el potencial de que sometidos a una presión extrema frente a una situación límite o extrema o catastrófica, salgamos de ella fortalecidos de alguna manera, templados. Es decir, con más habilidades y con diferentes recursos para enfrentarse con lo que queda de la crisis. A eso se llamó en psicología resiliencia y es uno de los conceptos que yo creo que la pandemia, junto con todo lo que significó la pandemia, ha dejado detrás de sí, ¿no? Cierta resiliencia de los seres humanos frente a situaciones como esta, o frente, por lo menos frente a esta situación Sí. específica. Y me quedé pensando, ahora que decís esto, si tenés alguna idea de qué es lo que hace que, no sé si decir algunas personas, o en algunos momentos nos derritamos y otros nos templemos o nos endurezcamos y fortalezcamos. Bueno, yo diría que hay ciertas áreas y ciertas cosas que nos fortalecen. La idea está presente desde siempre, ¿no? Desde siempre. Chan Tzu decía en El arte de la guerra, hace cientos de años, la batalla que no te mata te hará más fuerte. Sí, sí, como la frase de Nietzsche, lo que no te mata te fortalece y todas esas. Es decir, es el mismo Bueno, concepto. sí, Ahora, pero me hacía pensar, es cierto que en algunos casos por ahí uno tiende a derretirse, digamos, frente a la presión, a la temperatura complicada, a la situación compleja, y por ahí en otros a fortalecerse. Y me preguntaba, a mí se me ocurre, bueno, es como una disposición a eso. Es decir, me voy a preguntar todo el tiempo, bueno, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Qué voy a sacar? ¿Cómo me voy a entrenar? Una disposición a eso. Me preguntaba si te ocurría algo más o si tenías alguna otra sí, idea. al principio se me ocurre decir, y no sé si es verdad, que no es un concepto a priori, que es un concepto a posteriori. Es decir, no es que voy a aprender de todo esto, sino que aprendí. Mm, No es algo que yo pueda decir, bueno, y ahora, gracias a esto, me voy a volver más resiliente. No me parece que sea por ahí. Me mm, parece que la sorpresa de darme cuenta que gracias a esto, o utilizando esto, o aprovechando esto,
he desarrollado habilidades que antes no tenía. Es decir, me parece que es más un desarrollo que un proceso. Es decir, son cosas que yo he construido, que han sucedido alrededor mío y que me han permitido construir una nueva conducta más capaz de enfrentarse con lo Bueno, nuevo. está bien. Me parece que está en la inherencia del instinto de supervivencia y del instinto de vida. Perfecto. Me parece que No, entiendo, pero me parece que está bueno esto que decís, que es como algo que uno hace después mirando hacia atrás. Me parece que está bueno y digo, concuerda con nuestra idea del video de hoy de pensar, bueno, ¿qué aprendizajes podemos extraer de haber atravesado la pandemia? Ahora sí, quizás empezando a mirar un poco para atrás con esta idea de que estamos de salida, digamos, ¿no? A mí se me habían ocurrido algunas cosas, te comento y les comento y esperamos los comentarios de ustedes también que nos cuenten qué les parece que han aprendido o que podríamos aprender de la pandemia. A mí me parece que una de las primeras cosas que a mí me salta a la vista y me parece que a mí me pasó y creo que mucha gente también, es que eventos como este, así traumáticos, te reacomodan las prioridades. Me parece que uno como que te salta muy evidentemente qué es lo importante y qué no es tan importante y cuánta dedicación y cuánto tiempo y cuántos recursos estás poniendo en cosas que tal vez no eran tan importantes y te hace reorganizar eso quizás de una manera más adecuada, más fiel a lo que uno verdaderamente siente y no se pierde tanto con cuestiones no demasiado trascendentes. A mí me parece que eso es tan importante, hijo, y me encanta que lo digas, porque me parece que ya que estás diciendo, y sucede así, que hubo y habrá un reordenamiento de prioridades, me parece muy importante dedicarle tiempo, energía y atención a ver cómo cambiaron estas cosas. Mm. No decir, sí, debe haber algunas cosas que cambiaron. Sí, cambiaron muchas cosas. Pero me parece muy importante tener registro de esto. Mm. Entonces, me parece que podríamos agregar a esto una recomendación para que cada uno revise por sí mismo Mm. cuáles son las cosas que antes eran importantes y te das cuenta ahora que no lo son. Sí, Cuáles son las cosas que antes no te importaban y de repente ahora te das cuenta de lo importante que eran. O mm, cosas que no eran importantes y ahora son, claro. quiero decir. También para intentar, digo, que este efecto dure lo más posible. No sé si puede ser ya que se establezca y que quede así, porque me parece que a nivel personal todos tenemos la experiencia de haber tenido algún suceso traumático o algún susto o alguna posibilidad que al final no fue, no sé, te dicen, tenés que hacerte un estudio médico y no sabes si te va a dar bien o no, y entonces estás asustado y se te reacomodan las prioridades, porque el trauma te hace efecto y dices, no, ¿cómo estuve desatendiendo esto? Tengo que darle más importancia a esto. Eh, y eso, una vez que el susto desaparece, es como el efecto también desaparece y después uno vuelve a perderse y a darle tiempo y destinarle cosas a cuestiones inimportantes, digamos. Entonces, me parece que esto que decís de tener conciencia, de dedicarle algún tiempo a registrar estos cambios, quizás nos ayuda también a que esto por ahí nos pueda durar bastante más que la Los pandemia ha beneficios. pasado. Claro, exacto, que los beneficios duren y no se desvanezcan una vez que la pandemia eh, ya no tenga un efecto constante de estar ahí recordándonoslo. Así que bueno, Está muy bien. ahí tenemos una cuestión, ¿no? Bueno, me parece que entonces queda planteada la idea de verdad, de alguna manera, señalar una posibilidad, que la posibilidad me parece que podría ser de verdad ocuparse de hacer una pequeña lista de Mm, cuáles son mis prioridades. Quiero decir, cuando termine este video, tomate 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Tomátelos. Agarra una hoja de papel. Anotá ahí, sugiero 2 listas. Una que diga cosas importantes aunque no sean urgentes. mm, Otra que diga cosas urgentes aunque no sean importantes. mm, Y componé con estas 2 listas tus escalas de prioridades, ¿no? mm. Bien. Otro punto
para mí relacionado con pero no exactamente, es que creo que con todas las restricciones que nos impuso la pandemia, con la dificultad en el acceso a algunas cosas, me parece que muchos nos dimos cuenta también de que necesitamos menos de lo que creíamos para vivir bien. Que el lockdown muchas veces nos despojó de muchos bienes o muchas situaciones a veces que creíamos que eran absolutamente necesarias para nuestras vidas y nos dimos cuenta que vivimos perfectamente o quizás mejor aún sin tantas cosas, ¿no? Como que necesitamos menos, con mucho menos podíamos arreglarnos. Y quizás hasta darme cuenta de que no había demasiado esfuerzo ni demasiada inversión por recuperar aquello sin lo cual no podría vivir 2 años atrás. Sí. Muchos bienes materiales, por ejemplo, de consumo, por ejemplo, que cambiaron simplemente porque era difícil el acceso a eso y vivimos perfectamente sin eso, ¿no? Me parece que también ahí podríamos empezar a hacer un registro de todas estas cosas que me di cuenta que ya no necesito. ¿Cuáles son las cosas que vos dirías que el confinamiento, la pandemia y el COVID ha dejado claras como nuevas necesidades, como nuevas prioridades, como cosas a las cuales quizás a veces no le dábamos importancia y que ahora sí le damos, ¿no? Porque uno dice, bueno, el contacto, ¿no? Claramente el contacto, porque es obvio que todos hemos padecido la dificultad Claro. para contactar, ¿no? Sí, 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 Pero, el valor que cobró un abrazo, podemos decir, en ese sentido. claro, Sí. claro, por ejemplo. Pero también me parece que podemos pensar, esas son como de las que quedaron y se revalorizaron, ¿no? Pero Sí, también hay otras cuestiones nuevas por ahí como la circunstancia cambió, se han vuelto más valiosas en esa circunstancia. Me parece bueno, que, para muchos la web era un hecho despreciable en algunos sentidos, ¿no? porque la acusaban de pedir el contacto de este genuino del que hablábamos. Y hoy, pensemos lo que hubiera sido la No, pandemia sin la web. sí, sí, una locura, una locura. Con lo cual me parece que eh, hay dos cuestiones ahí. Por un lado, el acceso a los medios tecnológicos, computadoras, teléfonos inteligentes y todo esto, el acceso a eso es más importante. Se han vuelto, no quiero exagerar, pero decir bienes de primera necesidad, porque son los bienes que te permiten contactarte con otros. Entonces, no tener acceso a la web, a la red, al contacto con otros, es muy complicado hoy en día. Entonces, antes para una familia no necesitaba, con una computadora estábamos bien por familia. Ahora que, bueno, no sé, hay que pensar que cada niño tiene que tener una porque si tiene clases online y por ahí el padre o la madre están trabajando también en otra computadora. Bueno, empiezan a ser bienes que son muy, muy requeridos. Eh, Antes uno podía decir, si le sobraba un peso, podía pensar, no sé, me compro una bicicleta, ahora por ahí tengo que pensar, por ahí necesito otra computadora antes. Entonces creo que eso eh, han adquirido un valor de mucha necesidad, de ser cosas necesarias, no son lujos. Claro, claro. Yo me acuerdo haber escuchado de boca de mis pacientes hace 3, hace 5, hace 10 años. ¿Para qué le vamos a comprar una computadora a la abuela o al abuelo? ¿Qué va a hacer ella con una computadora? Claro, ¿Vos te imaginas los grupos de riesgo recluidos en sus casas y que ni sí. siquiera pudieran ni por una pantalla y que ni siquiera pudieran hacer un pedido para que le traigan algo por una pantalla? Sí. Es realmente Hoy la increíble. abuela, claro, la abuela y el abuelo son los que más necesitan, o de lo Claro, que más necesitan la computadora. Lo cual nos lleva a otro punto de otra revalorización, que es la habilidad para manejar las cuestiones tecnológicas, la habilidad para manejar una computadora, la habilidad para saber meterse en la web y manejar una red social o manejar un mail. Y eso empieza a ser una habilidad absolutamente básica para todos. Incluso decir, bueno, los abuelos y abuelas es muy valioso que sepan manejar una computadora. Es casi impensable hoy en día. Y entonces esa habilidad,
Y cuanto más sepas de eso, mejor, más posibilidades tenés de manejarte en el mundo. Seguro, seguro que sí, ¿eh? Y yo creo que esta es una de las cosas que podemos aprender buena para nosotros, ¿no? Aprender la resiliencia de que hablábamos, ¿no? Porque Sí. nos pasó esto, podemos aprender el valor de aquello, ¿no? Y me parece a mí Mm, que esto es yo, que no soy un tipo que usualmente pertenecía a los medios, a pesar de todo, he aprendido a revalorizar, he aprendido que la computadora que tenía no alcanzaba para lo que yo iba a necesitar hacer sí. y que mi conocimiento sobre el manejo no alcanzaba y tuve que ponerme a estudiar otra vez cómo Mm. manejar algunas cosas que todavía no aprendo, ¿no? Claro, y no solo, y tampoco, y pensar que ese es un aprendizaje que es constante, ¿no? Porque como hay que aprender a manejar cada herramienta que surge también en la computadora. Tenés que manejar esta red social y después que aprendiste esta, surge otra y tenés que aprender a manejar la otra red social. Y todo el tiempo está en ese constante aprendizaje. Y quizás los que no estamos eh, en mucho contacto con eso, hay que dedicarle un tiempo ex profeso, así, bueno, voy a aprender a manejar este entorno, esta plataforma. Y esos aprendizajes creo que se han revalorizado mucho, obviamente a partir de la pandemia también. Me parece muy bien. Yo creo que hay mucho para decir de esto y me parece, hijo, que no vamos a poder agotar este tema porque me importaría mucho que la gente y yo mismo revisemos estas cosas que debimos aprender, que aprendimos o que deberemos aprender. Mm. Y que de alguna manera, digamos, a la salida, como significa la palabra exit, ¿no? Exit Sí. viene la raíz latina que quiere decir a la salida, ¿no? El éxito no se evalúa en el durante, se evalúa después. Así que me parece que valdría la pena, de alguna forma, seguir insistiendo sobre esto. Así que si Bueno, te parece, nos quedan algunas cuestiones más para pensar, para aprender. Bueno, seguimos con esto la próxima entonces. sí, sí, seguro, ahora, ahorita. Muy bien. Hasta pronto.